La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, soy Carlos Gregori y he decidido hacerme mecenas de La Cafetera porque tras varios años de temporalidad y muchos kilómetros recorridos para ir a trabajar, al fin tengo un contrato estable en un hospital cerca de mi casa. Y os llevo escuchando desde hace mucho tiempo. Saludos. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Que tuviera cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. We must have grid solutions in front of us to respond to loss and damage, to close the emissions gap and to deliver on finance. The climate clock is ticking and trust keeps eroding. The parties at COP27 have a chance to make a difference here and now, and I urge them to act and act quickly. I start with personal taxes. Asking more from those who have more means that the first difficult decision I take on tax. I've decided that from January the 1st until March 28, we will increase the energy profits levy from 25 to 35%. The structure of our energy market also creates windfall profits for low-carbon electricity generation. So from January the 1st, we've decided to introduce a new temporary 45% levy on electricity generators. Together, these measures raise £14 billion next year. Para la justiciabilidad, la recomendación 33 nos dice, cito textualmente, que debemos garantizar formación para velar porque los profesionales de los sistemas de justicia manejen los casos de una manera sensible al género. Por tanto, es nuestra obligación garantizar que los y las profesionales del sistema de justicia, el conjunto de operadores jurídicos, tienen la formación en perspectiva de género necesaria para la correcta aplicación de las leyes. El presidente Sánchez tiene que decidir si la responsabilidad última de esta desprotección de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres españolas es de la ministra de Igualdad o de la ministra de Justicia o de las dos a la vez, o directamente asumir él toda la responsabilidad, ya que ha sido el Consejo de Ministros el que ha adoptado y aprobado este proyecto de ley. Miren, la aplicación de la ley ha provocado algún problema, todos somos conscientes. Siempre hay que afinar bien lo que representa el periodo transitorio desde el punto de vista del principio de retroactividad. Y en mi opinión, pienso que la Fiscalía General del Estado podía establecer alguna instrucción que unificara el criterio. Por supuesto, la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo, pero me parece muy importante en este tipo de situaciones que la Fiscalía se pronuncie. Pienso que nuestro ordenamiento jurídico tiene suficientes claves hermenéuticas para que no acaben consolidándose efectos no queridos y no deseados a todas luces por el legislador. Y por tanto, bueno, esperemos que estamos en el terreno de un debate estrictamente jurídico y quizá lo bueno es eso, que se quedará en el terreno estrictamente jurídico.
días, bienvenidos, bienvenidas una mañana más aquí a la cafetera. Hoy es 18 de noviembre de 2022 y como veis hay muchos asuntos encima de la mesa. El primero, la COP27, pero no con buenas noticias, como dice nuestro hashtag de hoy. Hay un cierto atasco, COP27 es el hashtag de hoy, con el que vamos a ir comentando la actualidad. Y el caso es que, bueno, habéis escuchado a Guterres pidiendo una mayor ambición, más actuación, más celeridad. Pero también es verdad que Ecologistas en Acción insiste, la COP27 sigue atascada a unas horas de su finalización. Tras 2 semanas del inicio de la cumbre del clima, decían, y a pocas horas del cierre programado de las negociaciones, las posiciones de los países siguen muy enfrentadas. Insisten en que hay todavía, como dicen, posiciones muy enfrentadas, todavía pues no se consigue ser lo ambiciosa que tendría que ser la cumbre del clima y quedan pendientes algunos asuntos. También en Reino Unido anuncian una subida de los impuestos a los ricos y a las energéticas. Lo anunciaba el ministro de Economía, como escuchabais, y defendía ante los diputados que sus planes abordarán la crisis del coste de la vida, reconstruirán la economía británica y para eso pues insistía en la necesidad de subir los impuestos a los ricos y a las energéticas. Y mientras aquí en España, la ley del solo sí es sí y también el asunto de la rebaja de penas. Irene Montero, la ministra de Igualdad, insistía en la necesidad de formación de jueces en perspectiva de género y escuchábamos al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero pidiendo a la Fiscalía que dé instrucción para unificar un criterio legal y pedía, ojo también, que sea un debate estrictamente jurídico y que no se traslade tanto a un debate político. Sin embargo, desde el Partido Popular insisten en esa parte política. Feijóo decía que lo advirtieron antes de la aprobación de la ley y urgía a Sánchez a asumir responsabilidades por la ley del solo sí es sí, o que la suman, decía la ministra de Igualdad, o la de Justicia, o las dos. También hablaban, también otro de los asuntos es que, siguiendo la pista de lo que sucede en Madrid con la sanidad, se ha conseguido un acuerdo. Decía Público.es, el gobierno de Ayuso cede, abrirá todas las urgencias extrahospitalarias y los médicos desconvocan la huelga. Empezamos saludando a aquellas personas que os levantáis pronto, que estáis aquí al pie del cañón en directo. El Ballista, muy buenos días. Inmiku, Sideralcat, también Edimuscus, Angélica Llamera, Néstor también está por aquí, Mamen Páez, Cristina, José Cuñat, también por aquí, a Villar. Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar una mañana más aquí, como digo, al pie del cañón en directo, porque además no solamente vamos a tratar esos asuntos de actualidad que hemos comentado hace unos segundos, sino que también, como sabéis, pues los viernes tenemos pues esa oportunidad de hablar de asuntos pues de mayor sosiego. Y lo hacemos, pues por ejemplo, de la mano de Pilar de la Peña, con ese resumen de prensa internacional, para conocer qué es lo que ha llamado más la atención en la prensa internacional de lo que ha sucedido en España. También en Plata o Plomo, en la sección de series, hablaremos con Ana Pastor de la miniserie Osel, un documental que cuenta la historia de quién fue, bueno, del que se llamó el niño lama español y que además ayer también comentamos. Y en videojuegos con Lord Bartu vamos a hablar de esa gala de premios de videojuegos de los Game Awards. Y ojo, vamos a terminar con una nueva entrega de spoiler. En este caso seguimos con esa maravillosa serie que es Periferia, y va a ser con el capítulo 3. He de reconocer, y lo reconozco, que es un capítulo que da mucho que hablar, que nos ha dado mucho para comentar. Ya lo escucharéis, como digo, al final del programa. Quien se quiera quedar porque no le importan los spoilers o porque ya lo ha visto y quiere comentarlo, pues aquí estaremos. Quien no quiera spoiler, bueno, pues que sepáis que lo vamos a poner al final del programa, así que estáis a tiempo en ese momento de desconectar, pero yo no me lo perdería. Con todos estos asuntos encaramos el día y, si os parece, seguimos recordando también que este programa es posible gracias a los y las mecenas.
y gracias a todas aquellas personas que estáis aquí al pie del cañón. Empezamos. A todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Vamos allá. Took a long time to know what I wanted, and now I do, and I will wait on you. Took a long time to know what I needed, and now it's clear whenever you are near. We must have agreed solutions in front of us to respond to loss and damage, to close the emissions gap, and to deliver on finance. The climate clock is ticking, and trust keeps eroding. The parties at COP27 have a chance to make a difference here and now, and I urge them to act, and act quickly. When it did, it all fit together. Took a long time to see what was in front of me. Estabais escuchando al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, insistiendo una vez más en ese mensaje que llevan repitiendo tanto. Las esperanzas que hay en la cumbre del clima no pueden quedarse en nada, no pueden quedarse en papel mojado, hay que ser ambiciosos y hay que actuar con celeridad. En esto insistía el secretario general de Naciones Unidas. Y es que el caso es que, bueno, además ayer lo comentábamos con Juan López Uralde, portavoz de Alianza Verde, y él nos hablaba de que sí, que efectivamente hay muchas esperanzas puestas en la COP27, que además también pues ese mensaje que trasladó Lula, el futuro presidente de Brasil, y el candidato que ganó las elecciones en Brasil, se comprometió a deforestación, el compromiso de deforestación cero para 2030. Decía, es la mejor noticia que hemos tenido estos días, pero también reconocía, las cosas no se están haciendo con demasiada celeridad porque hay una cierta cercanía con las posiciones más cercanas a la industria de combustibles. Además, también hablaba, los dos grandes retos de la COP son la mitigación, es decir, cómo se reducen las emisiones de CO2 y cuáles son los compromisos, y también la adaptación y los fondos de ayuda a los países más desfavorecidos, como nos recordabais varias personas. Es uno de los asuntos, uno de los elefantes en la habitación, es ese, ¿no? Precisamente, que es quién va a pagar los platos rotos, y los tienen que pagar quienes más contaminan, que son los países que están en una situación más favorecida, porque el caso es que mientras unos contaminan más, unos países contaminan más, los países más desfavorecidos están sufriendo gravemente las consecuencias. Por eso también insistía Juan López Uralde, ¿no?, en ese desequilibrio que hay, en que, por ejemplo, decía, el grupo de países del Pacífico, que son los que conforman el frente más duro contra el cambio climático, porque para ellos es una cuestión de supervivencia, pues no parece que vayan a dejar cualquier cosa en la gatera, sino que intentarán que haya la máxima ambición. Ellos van a insistir en que haya la máxima ambición, porque es que les va la vida en ello, porque les va la propia supervivencia en ello. Bueno, pues bien, con todos estos retos encima de la mesa, bueno, pues todavía, como dice Ecologistas en Acción, la COP27 sigue atascada unas horas de su finalización. Ya nos decía Juan López Uralde que, bueno, que hay veces que se suele alargar, digamos, en el tiempo previsto, ¿no? Y que, bueno, pues que termine a veces pues 2 días después de lo que estaba previsto en la cumbre del clima, porque precisamente pues no siempre es fácil llegar a ciertos acuerdos, y además en la situación en la que estamos. Decía Ecologistas en Acción, la presidencia egipcia de la COP27 ha presentado un documento para iniciar las discusiones de la decisión final, que llega demasiado tarde y sin haber logrado ningún consenso previamente. Además, hablan de que la sociedad civil se ha movilizado de forma masiva para exigir que se dé respuesta al cumplimiento de las indicaciones científicas, así como la financiación necesaria para enfrentar la adaptación y las pérdidas y los daños. Lo hemos visto con numerosas acciones contra la inacción climática. Sin embargo, como dicen, tras 2 semanas del inicio de la cumbre y a pocas horas del cierre programado de las negociaciones, las posiciones de los países siguen muy enfrentadas. También lo destacaban las agencias de
Las agencias de noticias hablaban de este asunto y decían que la COP27 reconoce que es evidente que persisten las divergencias y la falta de avances en asuntos clave. Decían que el presidente de esta conferencia, decía el ministro de Exteriores egipcio, ha reconocido que si bien se han alcanzado algunos avances en un buen número de temas, en las negociaciones persisten las divergencias y muchas son las cuestiones en las que aún no se han logrado progresos y con persistentes diferencias y diferentes puntos de vista entre las partes. Numerosos retos, como decía Juan López Uralde, pero es que el caso es que hay que actuar, que nos va la vida en ello y que no podemos permitir que una cumbre del clima se quede atascada con los numerosos retos que tenemos. Nos lo contaba, por ejemplo, Sam, uno de los activistas que hizo esa acción contra la inacción climática en el Museo del Prado. No vamos a poder ni siquiera cumplir con lo que está acordado en el Acuerdo de París si continuamos así. Hay que tomar cartas en el asunto y hay que ser ambiciosos. Recently I've realized I like doing it all with you. Take my hand, twirl me around. Y otro de los asuntos, antes de pasar a la página nacional, otro de los asuntos es el que nos lleva hasta Reino Unido. Como sabéis, se provocó la dimisión, la gestión económica, las políticas económicas que pretendía aplicar la ex primera ministra de Reino Unido, le llevó a su dimisión y ahora Reino Unido anuncia que va a subir los impuestos a ciudadanos y empresas para reducir la deuda. El ministro británico de Economía ha anunciado el plan para reducir, decían, la deuda neta en relación con el Producto Interior Bruto para 2028. El caso es que han anunciado una subida de impuestos a los ricos y también a las energéticas. Asking more from those who have more means that the first difficult decision I take on tax. I've decided that from January the 1st until March 28, we will increase the energy profits levy from 25 to 35%. The structure of our energy market also creates windfall profits for low-carbon electricity generation. So from January the 1st, we've decided to introduce a new temporary 45% levy on electricity generators. Together, these measures raise £14 billion next year. Bueno, así lo anunciaba el ministro de Economía. También lo destacaban varios medios digitales este asunto, haciéndose eco también de las agencias de noticias. El diario.es decía: el gobierno del conservador Rishi Sunak ha dado a conocer este jueves en el Parlamento su muy esperado plan para atajar la crisis por el alza de la inflación. Decían que el canciller ha defendido ante los diputados que sus planes abordarán la crisis del coste de la vida, reconstruirán la economía británica y reducirán el endeudamiento en los próximos años. Decían que presentaba en la Cámara de los Comunes la llamada Declaración de Otoño, que contiene detalles del presupuesto del Ejecutivo conservador con las subidas impositivas y la reducción del gasto. El Gobierno prevé generar 55.000 millones de libras en los próximos 5 años. Y las medidas estrella, las que han llamado más la atención, han sido pues la subida de impuestos a los más ricos y también la subida de impuestos a las energéticas. Esto en Reino Unido.
Y el caso es que si abrimos las portadas de periódico nacionales, el tema que nos encontramos es el asunto de la rebaja de penas, de la ley también de la ley del sí es sí. El Supremo se dispone a resolver por la vía rápida sobre la ley del sí es sí, dice el diario El País. El criterio que fije el tribunal en las próximas semanas sobre la rebaja de penas puede variar decisiones de otras instancias. El diario ABC dice: la izquierda reniega de Montero, lo lleva por la parte política, porque en esto hay dos maneras de llevar este asunto, que es la parte jurídica, es buscar una solución, luego podremos hablar de la parte política o hablar directamente de la parte política. En este caso, en el diario ABC hablan de que la izquierda reniega de Montero y, como veremos también desde el Partido Popular, apuntan directamente también a la parte política, al debate político y no tanto jurídico. En el diario El Mundo también llevan la imagen de portada de Irene Montero, en este caso con Marlaska. Dicen: Moncloa exhibe su impotencia ante las rebajas a los agresores, esperará que se pronuncien sobre el solo sí es sí el Supremo y la Fiscalía, que por ahora se limita a reunir información. Esto decían las principales portadas. También La Vanguardia decía: la reforma de la ley del solo sí es sí no evitará el goteo de rebajas de condenas. ¿Qué decía ayer la ministra Irene Montero, la ministra de Igualdad, a la que se insiste en interpelar? Ojo, que esta ley se permitió también por parte del Ministerio de Justicia, también la ministra de Justicia, pero la que se está pronunciando, a la que están apuntando los micrófonos es a Irene Montero, y ella destacaba la necesidad de que los jueces se formen en perspectiva de género, y lo decía así. Para la justiciabilidad, la recomendación 33 nos dice, cito textualmente, que debemos garantizar formación para velar porque los profesionales de los sistemas de justicia manejen los casos de una manera sensible al género. Por tanto, es nuestra obligación garantizar que los y las profesionales del sistema de justicia, el conjunto de operadores jurídicos, tienen la formación en perspectiva de género necesaria para la correcta aplicación de las leyes. Además, para mantener una calidad y rendición de cuentas en los sistemas de justicia, debemos, según el Comité CEDAW, y vuelvo a citar textualmente, proteger a las mujeres denunciantes y testigos acusadas contra las amenazas, el acoso y otros daños antes, durante y después de los procedimientos. Así insistía la ministra de Igualdad, Irene Montero, en lo que venían diciendo ya estos días, desde que saltó la polémica, en la necesidad de que los jueces se formen en perspectiva de género. Y ojo, que le preguntaban también sobre esto al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Él insistía, por su parte, en primero, en que sea la Fiscalía la que dé instrucción para unificar el criterio legal, pero también pedía que sea un debate estrictamente jurídico, es decir, que no sea un debate que se traslade a otros asuntos como es el partidista, porque primero, efectivamente, hay que atender el problema jurídico que hay sobre la mesa. Miren, la aplicación de la ley está provocando algún problema, todos somos conscientes. Siempre hay que afinar bien lo que representa el periodo transitorio desde el punto de vista del principio de retroactividad, y en mi opinión pienso que la Fiscalía General del Estado podía establecer alguna instrucción que unificara el criterio. Por supuesto, la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo, pero me parece muy importante en este tipo de situaciones que la Fiscalía se pronuncie. Pienso que nuestro ordenamiento jurídico tiene suficientes claves hermenéuticas para que no acaben consolidándose efectos no queridos y no deseados a todas luces por el legislador. Y por tanto, bueno, esperemos que estamos en el terreno de un debate estrictamente jurídico, y quizá lo bueno es eso, que se quedará en el terreno estrictamente jurídico. Sin embargo, desde el Partido Popular insistían en lo que tiene que ver con la parte política. Escuchábamos a Núñez Feijóo urgiendo a Pedro Sánchez, a que el Gobierno asuma la responsabilidad de todo esto. El presidente Sánchez tiene que decidir si la responsabilidad última de esta desprotección de las niñas,
de las adolescentes y de las mujeres españolas es de la ministra de Igualdad o de la ministra de Justicia o de las dos a la vez, o directamente asumir él toda la responsabilidad, ya que ha sido el Consejo de Ministros el que ha adoptado y aprobado este proyecto de ley. We don't need a destination, let's go where the river's taking us. Over fields and through the country, letting go of everything but us. Over the rainbow. If we hold tight, we can chase the Mississippi through the night, hundreds of miles away. ¿Y cómo se interpreta esto no solamente en las portadas de papel, también en los digitales? ¿Cuáles son las claves que destacan? Pues en Infolibre dicen que Moncloa está a la espera de la doctrina de los tribunales sobre el sí es sí, mientras crece el malestar en el Partido Socialista. Dicen que la parte socialista en el gobierno defiende a los jueces tras los ataques de la ministra Irene Montero. Varones y cargos del partido muestran su preocupación por la situación y presionan para cambiar la norma, y dicen que Podemos sigue defendiendo el texto y aferrándose al machismo de los jueces para explicar las rebajas de las penas. En el diario.es hablan de caos jurídico. Dicen: el caos jurídico tras la ley del solo sí es sí queda en manos del Supremo y la Fiscalía. La Sala de lo Penal del Supremo, dicen, empieza a estudiar los casos de violadores que solicitan la rebaja de su condena basándose en una interpretación de la nueva Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. En su primer recurso, la Fiscalía solicita mantener su condena. Y en Público.es no solamente destacan esto de la polémica de solo sí es sí, también hablan de Marlaska y la malversación. Dicen: las tres crisis de Sánchez: Marlaska, solo sí es sí y la malversación. En el caso de la valla de Melilla se esperará la actuación de la Fiscalía, y en el de la Ley de Libertad Sexual la intención es escuchar, decían, al Tribunal Supremo. Sobre la reforma del Código Penal, que ha generado polémica, la intención es aprobar una enmienda que introduzca Esquerra Republicana y que no afecte a los casos de corrupción. Hablaban así de las tres crisis de Sánchez, lo decían así en Público.es. Por ejemplo, hablaban del caso de la valla de Melilla. Decían: el suceso generó un fuerte impacto y desde el primer momento se cuestionó la actuación policial tanto de la Guardia Civil como de los gendarmes marroquíes. Pocos días después difundió en exclusiva imágenes que demostraban la actuación de la policía de Marruecos en suelo español. Sin embargo, como sabéis y como contamos aquí en La Cafetera, las últimas palabras que se han conocido de Marlaska sobre este asunto ha sido la defensa férrea de la actuación policial de esos días en la valla de Melilla. Pero bueno, destacaban en Público.es que esta no es solamente la única crisis, también la del solo sí es sí, que sigue protagonizando portadas en nuestro país, y también el asunto de la reforma del delito de malversación. Hundreds of miles away, the water is warm. Let's dip our toes right in and be reborn. I don't know why we wait. Y ojo, que también tenemos una buena noticia, al menos de momento, con cautela, siempre con cautela en estas cosas, porque el gobierno de Ayuso cede, dice Público.es, abrirá todas las urgencias extrahospitalarias y los médicos desconvocan la huelga. El sindicato de médicos se muestra razonablemente satisfecho con el acuerdo y resalta que había que desenmarañar esta situación porque estaban sufriendo muchísimo tanto los profesionales como los pacientes. Así que sí, sirvió de algo que cientos de miles de personas saliesen a la calle el pasado domingo. No hace ni una semana, desde que salió tanta gente a la calle para defender la sanidad pública. Pues bien, ahora se ha conseguido, como decimos siempre con cautela, pero se ha conseguido ahora avances que se estaban exigiendo por parte de los sindicatos, en este caso en los sindicatos de Madrid. Antes del acuerdo, ¿qué decían? Porque esto se ha conocido hace unas horas, porque ayer por la tarde los sindicatos, se conocía la noticia y daban declaración. Los sindicatos de Madrid pedían volver a un modelo que ya estaba funcionando, así explicaban.
sus demandas. La propuesta básicamente consiste en ponerle un poquito de calma a todo esto, bajar el grado de tensión y de frustración y dolor que están sufriendo los profesionales y volver a un modelo que ya estaba funcionando, con equipos multidisciplinares, porque consideramos que es muy importante y una seña de identidad de nuestro Sistema Nacional de Salud, que actuamos con equipos integrados, es decir, no podemos actuar un médico sin enfermera, ni puede actuar una enfermera sin médico y sin un celador o sin el resto de profesionales. Estoy hablando de las 3 categorías que hay en estos centros. Entonces, dar desde ese punto un comienzo a empezar a hablar y a negociar el plan de urgencias y emergencias extrahospitalarias, que ya he recordado muchas veces que está sin negociar en mesa sectorial desde el año 2007, y con esa visión global poder pensar y hablar bien del modelo, poder hablar de las urgencias extrahospitalarias y no estar dando estos bandazos que no dan confianza a los profesionales y desde luego no mejoran la asistencia a los pacientes. Decían la Comunidad de Madrid y el Comité de Huelga de los Médicos de las Urgencias Extrahospitalarias de Atención Primaria han alcanzado un acuerdo. Las palabras que escuchabais eran en nombre de los sindicatos de sanitarios de Madrid. Esto era antes del acuerdo. Ahora se ha conocido que hay acuerdo. La Comunidad de Madrid y el Comité de Huelga de los Médicos de las Urgencias Extrahospitalarias de Atención Primaria alcanzan un acuerdo para desconvocar la huelga que comenzaron el 7 de noviembre tras casi 7 horas, decían, de reunión. En el acuerdo se fija la dotación de médicos en 49 centros de urgencia extrahospitalaria, aunque deja pendiente para negociar en mesa sectorial ya con los 5 sindicatos el resto del modelo. Por eso insistimos también en que hay que tomarlo con cierta cautela. Dicen que también se recoge la reclamación del sindicato médico AMITS, convocante de la huelga, para que los centros de atención continuada médica incluyan en su definición que se trata de dispositivos encargados de las urgencias y continuidad de cuidados médicos no demorables. El caso es que hay acuerdo y también una lección. Manifestarse sí que sirve. Convocar a la gente para recibir ese apoyo y para conseguir avances sí que sirve. Incluso ante una líder política tan férrea en sus posiciones como es Isabel Díaz Ayuso. We don't need a destination, let's go where the river's taking us. Dice Mamen Paez en el chat, a ver dónde están esos que dicen, ¿dónde están los y las activistas? Ni se les espera. Dice, ojo que el día 26 tenemos manifestaciones en Sevilla. Lo contábamos aquí ayer. No es una cuestión, una crisis sanitaria solamente de Madrid, también en otros sitios como en Andalucía la gente está reclamando una mejor atención sanitaria, pero no por culpa de los médicos, sino por la falta de medios, y eso es lo que se va a reivindicar, como dice Mamen, en ese día 26 en las manifestaciones en Sevilla. Lo contábamos aquí. También es algo que ha afectado, por ejemplo, también en Cantabria, también en Euskadi, en Cataluña, y es algo que hay que defender, que parece que no tenemos memoria, que dónde se quedaron esos aplausos. En Madrid se retomaron esos aplausos, se van a retomar en otras comunidades autónomas para exigir algo, que es que necesitamos que nuestros médicos y médicas, nuestras enfermeras, nuestros enfermeros tengan unas condiciones dignas para poder salvarnos la vida. Algo tan básico como eso, porque nos va la vida en ello. Muy bien, mira, lo explica muy bien aquí Otto Muria, dice, manifestarse pone presión en preferencias que sin coste político se obvian. Las manifestaciones dan peso a asuntos para que sean priorizados y tienen coste reputacional. Ostras, que sí lo tiene. Y por eso es tan destacable el asunto de Madrid, no porque nos creamos el centro del universo, que también en muchas ocasiones,
pero sí por el tipo de liderazgo que lleva asumiendo Isabel Díaz Ayuso. Es una persona que parece que nunca se va a poder doblegar. Bueno, pues bien, las manifestaciones, las concentraciones, ese apoyo que ha habido masivo por parte de la ciudadanía a los y las médicas ha tenido su fruto. Imaginaos si nos hubiésemos dejado, engatusar por esas palabras que decían manifestarse no sirve de nada, o si nos hubiésemos también dejado llevar por es que esta manifestación es algo que no tiene que ver con los y las médicas, es algo que es una campaña de boicot de la izquierda. No vayáis allí porque total no sirve para nada y vais a ser manipulados por la izquierda. Bueno, pues bien, se están consiguiendo avances y eso es no solamente por lo que sucedió el domingo, también y sobre todo es por las manifestaciones, por las protestas que llevan haciendo desde hace tanto tiempo el personal sanitario para pedir unas condiciones dignas, no solamente para ellos, también, insisto, para que nosotros podamos ser atendidos dignamente y, en definitiva, para que cuando vengan mal dadas, ellos tengan los medios para poder salvarnos la vida. Y bueno, como sabéis, cada viernes también tenemos, de la mano de Pilar de la Peña, ese resumen de prensa internacional, cuáles han sido los asuntos que han llamado más la atención de España sobre España en la prensa internacional. Vamos allá. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues ya sabéis que aquí en La Cafetera cada viernes abrimos un espacio para comentar las noticias, la información internacional que ha tenido repercusión en el exterior, aquellas noticias que proyectan la imagen de España en el extranjero. Lo hacemos con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. En una semana en la que, claro, las referencias en la prensa nacional sin duda han estado marcadas por la polémica en torno a la ley del solo sí es sí y la laguna o la mala redacción de la ley o la interpretación que hacen los jueces, sea lo que sea, está teniendo una notable repercusión no solo en España, también fuera, ¿no? Sí, la verdad es que es un caso que ya ha llegado a la prensa internacional y que en general pues están haciendo esta lectura que mencionabas, ¿no? Te puedo comentar, por ejemplo, Euronews, la televisión europea, pues ha publicado un reportaje y un artículo y una noticia sobre esto, y el titular es que la nueva ley, contra las violaciones, que en teoría es más estricta, es probable que se tenga que revisar después de que haya sido utilizada para reducir varias sentencias a condenados, ¿no? Y en este sentido, pues menciona incluso, de hecho, las reacciones y los argumentos de Podemos. En concreto cita a Yone Belarra hablando de que se está malinterpretando y que los jueces no están adaptando bien esta ley, pero pone de relieve pues que varios casos han sido utilizados o digamos la redacción. Me parece que Euronews habla un poquito de algún tipo de o mala redacción o laguna, pues está permitiendo que algunos abogados la utilicen para reducir condenas a criminales de abusos sexuales. RTS, la radio televisión suiza, también
lo menciona y habla un poquito de la polémica sobre la ley del sí es sí, que además también recuerdan que había sido una de las, digamos, de las leyes emblemáticas del gobierno de coalición y que realmente incluso había sido puesta como referencia en varios países, que se recuerda que hay más países en Europa que también han puesto el consentimiento, que era un poco el sentido de esta ley, el consentimiento en el centro, pues que también están generando esta polémica y en concreto por una mala redacción jurídica que estaría permitiendo la revisión de algunas condenas. Sí que los medios internacionales están haciendo eco de ello y señalando este problema para el gobierno de coalición. Es un asunto bien espinoso para el gobierno que sin duda es un terremoto en lo político, también en lo social, por la propia alarma social que provoca. Pero, oye, en estos días otro terremoto lo hemos vivido en las manifestaciones por la sanidad en Madrid. ¿Esto qué tal eco ha tenido? Porque 200.000 personas en las calles de Madrid, las imágenes eran muy elocuentes, pero no deja de ser una información relacionada con algo local, algo ocurrido, aunque sea en la capital de España. ¿Fuera trascendido? Pues ha trascendido muchísimo. La verdad es que he encontrado artículos en numerosos medios, desde el Washington Post a RFI, Deutsche Welle, Liberación, Al Jazeera, The Independent, Seattle Times, incluso una agencia turca. Es verdad que las imágenes, la gran asistencia, porque es en lo que coinciden prácticamente todos los grandes medios internacionales que se hacen eco de la protesta, es en que ha sido una manifestación masiva, ¿no? Muchos hablan de los 200.000 asistentes mínimo, porque es la cifra que dan, digamos, en la delegación de gobierno, pero muchos recogen que según los organizadores pues superó los 600.000. En cualquier caso, lo que destacan todos estos medios es que hubo una presencia y una salida a la calle masiva de madrileños en defensa de la sanidad pública, ¿no? Porque se recogen buena parte de las críticas a Isabel Díaz Ayuso, pero se pone mucho de relieve que era una manifestación en defensa del sistema de salud público en España, ¿no? Algunos hablaban y cogían y destacaban que era una marea blanca, recordaban un poquito el término y hablaban de una nueva marea blanca. Y luego otro de los aspectos que destacaban muchos es que hubo una asistencia en la que pues se mezclaron evidentemente muchos sanitarios, pero también familias, pues gente de toda, con niños, con jubilados, políticos también, sindicatos. Destacaban que había sido una manifestación convocada por las asociaciones de vecinos y apoyada también por los sindicatos médicos y por algunos partidos de izquierda, pero realmente había tenido un gran eco. Y luego The Guardian, el diario británico, también se hizo eco de la manifestación, aunque en este caso, sobre todo lo que destacó el rotativo británico fue la reacción de Isabel Díaz Ayuso y del gobierno, ¿no? Que lo ponía, además hablaba de incluso de la respuesta que había dado Ayuso, decía que era característicamente excéntrica, ¿no? Que especificaba que en su discurso en el que hizo referencia, pues mezcló desde el muro de Berlín con ETA y en general con ataques a la izquierda de estar usando trucos sucios, pero también destacaba eso, ¿no? Que lo habían calificado el gobierno de Madrid de fracaso cuando las imágenes evidenciaban que incluso aunque hubieran sido los 200.000 que decía la delegación de gobierno, pues había sido una cosa muy masiva y que realmente evidenciaba la preocupación de buena parte de la ciudadanía por el estado de la sanidad en Madrid en concreto, y en este sentido pues se señalaba y se ponía de relieve cómo estaba afectando a la presidenta madrileña, a Isabel Díaz Ayuso, que por cierto hablaba de ella, la definía como populista. Y igual no le gusta mucho la definición. Una cosa que te iba a preguntar también, porque hemos visto que Yolanda Díaz la figura de Yolanda Díaz ha sido analizada en Irish Times. Sí, en The Irish Times, y un poquito por esta disputa que hay en la izquierda en torno a la actual vicepresidenta y ministra de Trabajo, ¿no? Eso que ponía de relieve el diario irlandés en un artículo de su corresponsal, de Guy Edgehoe, que hablaba además de cómo la izquierda española, famosa por su fragmentación, era la expresión que utilizaba el artículo, pues estaba viendo de nuevo dividida por esta disputa que tenía Yolanda Díaz un poco en el centro, ¿no? Destacaba y se hacía eco de
las palabras de Pablo Iglesias hace unos días en el discurso en el que pedía respeto a la vicepresidenta por todo lo que había logrado Podemos, pero ponía de relieve que Yolanda Díaz era en la actualidad la estrella ascendente en la izquierda española, que había, pues desde sus inicios había ido ganando muchísimos enteros, era actualmente probablemente la líder de izquierdas con mejor índice de aprobación en España, desde luego entre los ministros del gobierno lo era, y que estaba pues intentando abogar y hacer campaña por un movimiento cívico y alejándose de los partidos, ¿no? De los partidos políticos, y a pesar de digamos la relación que tenía con Podemos y de que Podemos había sido la formación que la había puesto en el gobierno, pues que ella estaba intentando distanciarse, y en este sentido ponía de relieve esta disputa, que sobre todo lo que destacaba el artículo es que amenazaba con socavar el apoyo electoral de la izquierda a pocos meses de unas elecciones que señalaba que van a ser cruciales, ¿no? Y citaba a algunos analistas que advertían también eso, ¿no? De que si esta disputa interna termina realmente en un divorcio entre Podemos y Yolanda Díaz, pues es muy probable que la derecha pueda ganar las elecciones y que aseste un golpe bastante duro a la izquierda. Además, hemos visto como en algunos medios internacionales hablaban de la ley de memoria en España y que tiene una derivada que en algunos países está teniendo una especial relevancia, que es que los descendientes de exiliados de la guerra civil puedan acceder a la nacionalidad. Sí, pues esto es una de las novedades que incorpora la Ley de Memoria Democrática, que está llamando bastante la atención de medios internacionales. En los últimos días pues ha habido artículos en Voice of America, en Le Monde, en The Guardian, en algún otro medio francés y en los latinoamericanos, porque una de las medidas que incorpora es permitir a los descendientes de todos aquellos españoles que se exiliaron tras la guerra que puedan tener derecho a la nacionalidad española. Y bueno, pues por ejemplo, The Guardian hablaba de que recordaba, y Le Monde recordaban la cantidad de personas, de republicanos que se tuvieron que exiliar tras el fin de la guerra. Hablaban de que podían ser entre 1,5 millones y 2 millones de españoles que habían ido. Le Monde recordaba, por ejemplo, 600.000 fueron a Francia, otros muchos fueron a América Latina, y durante muchos años digamos que España no había tenido ningún tipo de reconocimiento con ellos, ¿no? Y ponía de relieve que ahora el gobierno, en esta nueva ley de memoria democrática, pues pretendía honrar un poco su memoria y su recuerdo, ofreciendo la posibilidad a los descendientes, a sus hijos, nietos, casi en algunos casos bisnietos, de acceder a la nacionalidad española. Ponían de relieve que había en torno a 400.000 personas en todo el mundo que estaban en condiciones de poder solicitar esta nacionalidad, y que ya había algunos, por ejemplo, Voice of America se fijaba en una argentina que ya lo iba a solicitar, y que puede realmente pues provocar una nueva jornada de españoles, provenientes del exilio republicano tras la guerra civil. Oye, los que somos vascos estamos muy alegres, de enhorabuena, porque creo además que ha tenido una formidable repercusión en el exterior por el hallazgo de la mano de Irulegui, esta inscripción, la inscripción más antigua en vasco de hace 2000 años. Sí, y es algo que también ha llamado la atención de los medios internacionales, esta especie de mano de bronce que la llaman la mano de Irulegui, que han encontrado arqueólogos, que tiene inscripciones en lo que parece ser vasco, ¿no? Y que serviría para reescribir un poquito la historia del idioma, porque ya, dado que está datada hace más de 2000 años, pues realmente serviría para realmente reivindicar y profundizar un poquito más en el origen de este idioma, que realmente pues lo dice el propio The Guardian, ¿no? En su artículo dice que están envueltos en ciertos misterios, ¿no? La BBC también se hace eco de este hallazgo. Es un hecho que es interesante, es más cultural, pero tiene un trasfondo también sociológico, y realmente ha llamado la atención de varios medios internacionales y que lo ponen de relieve, y hablan, y sirve también un poquito para que hablen del euskera y de la cultura y la historia del País Vasco. Bueno, pues son asuntos recogidos por la prensa internacional que enfocan a España proyectando su imagen en el exterior de la mano de Pilar de la Peña. Pilar, gracias. Gracias a vosotras, como siempre. La Cafetera,
es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Peggy 18. Pues abrimos espacio en nuestra cita semanal para hablar también de videojuegos. Aquí los videojuegos de la cafetera, ya sabéis que es una sección que construimos con los oyentes de la cafetera que nos van guiando a través de esta nueva forma ya de entretenimiento. Eso es un poquito boomer. Lord Bartu, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando, ¿qué tal? Pues fíjate que estos días he recuperado, que hacía mucho tiempo que no me ponía a caminar por las largas praderas del Red Redemption, y estos días he recuperado un así que me pillas entretenido, me pillas bien, contento, feliz. Eso está muy bien. Siguiendo vuestros consejos, ¿eh? Pero esta semana me decía Lord Bartu, dice, bueno, hay una cita muy esperada que son los Game Awards, los premios especiales a los videojuegos. Creo que se han convocado las nominaciones, ¿no? Están ahora en fecha. Sí, efectivamente. Los Game Awards son, es una de las citas anuales de la industria de los videojuegos más importantes, de las más importantes. Podría decirse que son algo así como los Oscars 18. De la industria de los videojuegos. Son unos premios que llevan ocurriendo desde el año... el nombre Game Awards se estableció en el año 2014 y son una especie de sucesor de lo que fueron, digamos, los premios de referencia de la industria de videojuegos que iban anteriormente, que eran los Spike Video Game Awards. Decidieron hacer un cambio de nombre de marca y demás, pero la referencia sigue siendo bastante fuerte. Y la próxima cita de los Game Awards va a ser justamente el próximo 8 de diciembre. Ya están abiertas las nominaciones y de hecho son unos premios que, principalmente hay un jurado especialista de la prensa especializada en videojuegos que van a ser los que van a acabar designando quienes se llevan los premios de las 32 categorías que hay, que no son pocas. Pero también el público puede participar a través de la página web. Claro, eso te iba a decir porque veo que están abiertas todavía las votaciones, ¿no? Sí. Y se entiende, eso es algo que siempre mueve mucha excitación porque sobre todo lo que es la categoría más relevante, que es la de Game of the Year, Juego del Año, que muchas veces, se abrevia como GOTY, GOTY, que esto, es la categoría, básicamente es como el Oscar a la mejor película, ¿no? Es como el videojuego que más relevancia y más importancia ha tenido en este último año. Y yo creo que son unos premios que te ayudan un poco a situarte, por dónde van los tiros con la industria de los videojuegos. Y sobre todo para ponerte un poco al día, ¿no? De qué es lo que se ha hecho este último año. Echar un poco la vista atrás y incluso descubrir títulos que a lo mejor se te habían perdido, ¿no? ¿Has visto algo de lo que se está ofreciendo, algo que se esté haciendo que te haya llamado la atención de los que se proponen como candidatos? Pues sí, podríamos hacer un pequeño repaso a algunas de las categorías. La principal, que ya digo, es la de Game of the Year, que puede ser la más importante. Los nominados son a Plague Tale Requiem, un videojuego que la verdad es que no conozco ni he podido jugar, pero tiene bastante buena pinta. Elden Ring, del cual se habló en esta sección, si no me equivoco en Joy hablo de él, que era este juego que pertenece un poco, digamos, a la saga de los Dark Souls. El God of War Ragnarok, que de hecho es un juego de muy reciente salida, pero que ha tenido una expectación a lo largo de este año enorme. Si uno entra en Twitch puede ver que la gran mayoría de los streamers de videojuegos están ya prácticamente pasando el juego, porque es un juego que salió, si no me equivoco, en el momento que estamos haciendo esta grabación justo la semana anterior o hace 2 semanas, si no recuerdo mal. Luego también tenemos el Horizon Forbidden West, que sí que fue un videojuego que salió hace ya unos meses y que también tuvo bastante pegada. Stray, que es un videojuego bastante curioso en el cual el protagonista básicamente juegas con un gato que
con el que te dedicas a explorar una ciudad muy al estilo Cyberpunk. Y bueno, por último tenemos un JRPG, es decir, un juego de rol venido desde Japón, que es el Xenoblade Chronicles 3. Bueno, publicado por Nintendo, y que bueno, también tiene bastante buena pinta. Todo apunta a que, bueno, probablemente los 3 candidatos a llevarse el GOTY, el Game of the Year, van a ser o bien Elden Ring o el God of War o el Horizon. Así que, pero bueno, ya veremos. El próximo 8 de diciembre veremos en cómo se resuelve. Luego, bueno, hay categorías como, por ejemplo, mejor dirección de juego, mejor performance, que se refiere a por ejemplo, actores que prestan su voz o directamente su cuerpo y mediante técnicas de captura de movimiento, pues se traducen, ¿no?, en los gráficos de un personaje en concreto. Mejor narrativa. También hay categorías dedicadas a los eSports. Y luego incluso hay una categoría dedicada al mejor evento de videojuegos del año, entre el cual, por ejemplo, está uno de los eventos que ha tenido bastante éxito recientemente, que ha sido la final del torneo mundial de League of Legends, que bueno, para quien si alguien no lo conoce, League of Legends es uno de los eSports, de los deportes electrónicos que más popularidad ha alcanzado en esta última década. Así que bueno, ya digo, es una ceremonia de premios muy, muy interesante. Bueno, muy interesante, y es un exitazo. Yo estoy viendo las cifras del año 2021, 85 millones de espectadores. 85 millones de espectadores. Solamente en Twitch 3.350.000 espectadores únicos. Y luego se repartían las visualizaciones con YouTube, con otras plataformas, pero es una cita ineludible. Es que el año anterior habían sido 83 millones, el año 2019 45 millones, y así. Bueno, las cifras son espectaculares, así que sospechamos que este año la expectación es igualmente alta. Es verdad que en la celebración, en la retransmisión del año pasado participó Keanu Reeves y, en fin, Jim Carrey, creo, y un montón, Guillermo del Toro, un montón de gente así muy, muy amplia, y creo que incluso participó Sting, el músico. Así que, bueno, vamos a ver, estaremos muy atentos a ver cómo con la celebración, quién es el videojuego ganador. Horizon me han hablado muy bien y me han recomendado mucho los oyentes del programa. Sí, es un muy buen juego. Bueno, cualquiera de los que están nominados a la categoría de juego del año lo son. Elden Ring también es un juego impresionante. God of War Ragnarok, yo he estado siguiendo los streamings de los streamers que lo están jugando y es un juego increíble, impresionante, con unos gráficos, con una calidad de detalle. Bueno, ha sido uno de los juegos estrella de la Play 5. Entonces no iba a ser menos, ¿no? Aunque bueno, también se puede jugar en Play 4. Y claro, era un juego porque claro, la saga God of War, que ya tiene bastante solera, al parecer capítulo final, no sé si van a haber más secuelas, era algo que mucha gente estaba esperando, la conclusión de las aventuras de Kratos, que es el protagonista de God of War, dios dios griego de la Grecia clásica venido a menos, y que ahora está teniendo aventuras por los páramos nórdicos. Entonces sí, estaremos atentos a ver cuál sale. Yo ya tengo un poco mis quinielas un poquito hechas, pero bueno, a ver si se cumplen. Estoy viendo imágenes del God of War y la verdad es que son absolutamente espectaculares, con un nivel de detalle, unos gráficos formidables. Pues Lord Bartu, nada, estaremos muy atentos a estos Game Awards que se van a celebrar en los próximos días y a ver quién es el juego ganador. Te agradezco muchísimo, un abrazo muy fuerte. Gracias, Bartu. Sí, Fernando, un saludo a todos y a todos los oyentes. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe.
Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series, a través de las películas, de los documentales con Ana Pastor Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Y hoy con una propuesta, fíjate que habíamos esta semana en el programa estuvimos hablando, ¿qué harías tú si de pronto en la puerta de tu casa se presentasen un grupo de monjes budistas y te dijesen que tu hijo es la reencarnación de un lama y que lo tienen que llevar a un templo budista en el Tíbet? ¿Aceptarías o no aceptarías? No fue exactamente así la historia del niño lama español, pero hay un documental que ha llegado a Netflix, Osel, la historia documental sobre el niño lama español, que es una historia, ¿has estado viendo? ¿Qué te ha parecido? Pues me parece una historia muy de nuestro país, aunque parezca que no. En HBO, por cierto, está este documental que se llama Osel y que yo creo que a ti también te sonaría, ¿no? Por edad esta historia. Sí, la recuerdo perfectamente. Del lama, sí. Lama Yese, que era un lama, lo llamaban el lama hippie, ¿no? Porque no era nada rigorista, digamos que tenía vinculación con el mundo, pues eso, hippie, y en un momento dado visita España, visita Ibiza, visita la Alpujarra, conoce una comunidad afín, y ese lama muere y deciden, como tú estás contando, que uno de los bebés de un matrimonio español hippie y cercano a esa comunidad, pues es Osel, que tenía 14 meses entonces, es la reencarnación. Y entonces se llevan al bebé a un monasterio budista fuera de España. Y imaginaros con 14 meses, claro, tú me hacías la pregunta, que creo que esto es una cosa que también trata bien el documental, ¿qué harías tú, madre, qué harías tú, padre, o quien sea que esté a cargo de un niño si eso ocurriría? Yo tengo la respuesta en mi caso. Pero bueno, entiendo que las circunstancias del momento, del lugar, de lo que estaban viviendo los padres eran otras, ¿no? Pero lo cierto es que ese niño se fue con 14 meses solo a un monasterio. Claro, ahí la cuestión, es verdad que es una pregunta trampa porque ellos, los familiares, los padres eran budistas, es verdad que habían estado en la comunidad con ese lama, que además tenían, digamos, una mirada sobre esto, pues que con una cierta aceptación. No es que se presentasen a puerta fría dos tibetanos y pidiesen llevarse a tu hijo, pero claro, de alguna manera lo estabas enviando, aceptando, lo estabas enviando a un templo, que eso es lo que cuenta la serie, básicamente. Además, el primer episodio es una contextualización así de cómo unos padres deciden enviar a un niño a una vida de estudio, de escaso juego, de escasa diversión, de poco deporte, poco juego con otros niños, a una vida en un templo tibetano, ¿no? En un templo budista. Claro, tomar esa decisión, por muy inclinado, es una decisión que además el niño probablemente nunca entienda, que es algo que se cuenta en la serie, porque este niño dejó, cuando cerca de su mayoría de edad, dejó la vida de maestro budista en el Tíbet y se fue a recorrer el mundo y terminó en Ibiza en las fiestas de raves y pastillas. O sea que él mismo lo cuenta a lo largo de la serie, porque además en la serie participa él mismo. Sí, de hecho se llama Osel, esta serie documental, que es el nombre propio de este ahora hombre de 37 años y entonces niño. A mí me gusta mucho cómo analiza el proceso de desapego, es decir, de cómo te separan de tus padres, de apego a otro lugar, que es esa comunidad budista y rodeado de monjes, un crío tan pequeño, y cómo recuperas todo ese camino que has andado, ¿no? O sea, cómo rompes con aquello, cómo en el documental se habla mucho, de hecho hablan los padres en el documental, cómo lo vivieron ellos, cómo el hijo les ha perdonado, o por lo menos ha entendido que la decisión que tomaron pues no era tan frívola como puede parecer a priori. El otro día Osel, que como digo tiene ahora 37 años, fue entrevistado en La Sexta a propósito del documental y era curioso, a mí me llamó la atención cuando le preguntaban por su padre y por su madre cómo no hablaba para nada con rencor, ¿no? Decía que bueno, que el contexto era muy diferente al suyo y que bueno, esa es la vida que ha tenido y ya está. Contaba un poco cómo era su día a día en el monasterio y tú bien lo has dicho, era una vida de estudio y de contemplación. Y quedó muy traumatizado. Dice que siempre tuvo la sensación de que le habían abandonado y tardó muchos años en recomponer la imagen que tenía sobre sus padres y entenderlo como un acto también en parte de amor. Y luego, a mí lo que sí que me parece bien es que la manera en la que cuentan, no he visto mucho, he visto un poquito cuando
me lo has dicho, pero la manera en la que cuentan cómo esta familia ya vivía, digamos, fuera de la ortodoxia. Vivían pues con preceptos pues un poco alejados de la moral convencional, ¿no? No eran nada convencionales. Y esto, claro, también, dice, todo eso tardas muchos años en comprenderlo también y en aceptarlo, ¿no? Claro, porque era muy pequeñito. O sea, por eso yo decía el tema de los apegos y desapegos. Cualquiera que tenga cerca a un bebé o lo haya tenido o haya sido niño puede entender cómo es que te saquen de tu vida, aunque la vida que él tenía con sus padres en la Alpujarra no era una vida convencional, desde luego tampoco lo era la que tuvo después, ¿no? Y sí que es verdad que a mí me ha llamado la atención, yo no conocía mucho la historia de este lama Jesse, ¿no? Que era un lama muy querido y muy moderno en el sentido de esa cercanía, ¿no? El mundo hippie, que es lo que le lleva a España. También me ha parecido que retrata muy bien, son 4 capítulos este documental, la gente que rodea ese tipo de figuras así como icónicas, religiosas. Siempre hay un millonario, siempre hay una persona un poco excéntrica, gente que les va como abriendo puertas, ¿no? Y conectando con otras personas para entender un poco por qué termina apareciendo este señor en España o por qué sus monjes acaban encontrando a un niño de la Alpujarra, un niño español que ellos dicen que es la reencarnación, que también me ha llamado mucho la atención, no sé si tú lo has visto, de por qué creen que es ese niño, y es porque hacía gestos cuando era muy pequeñito, cuando le preguntaban sobre el ya fallecido lama Jesse, le decían, danos a entender qué conoces tú, y entonces por los gestos que hacía el niño pensaron que estaba reencarnado en él, que estaba queriéndoles decir algo a través de ese niño. O sea, a mí me parece un poco extraño, por decirlo de una manera generosa, que eso te lleve a pensar no solo que es una reencarnación, sino que te puedes llevar al niño. No sé si hoy eso, en la España de hoy, eso sería posible, ¿no? No sé. El caso es que la historia es apasionante porque además tiene todos los perfiles. Claro, creció en un templo. Él explica además todas las luces y sombras en las que vivió. Pues no podía hacer deporte, no podía ver películas, no podía comer acompañado de nadie. Tenía que estudiar durante horas, entre 8 y 16 horas al día. Normalmente textos en tibetano, y luego ya cuando cumplió su mayoría de edad, pues decidió abandonar ese sitio para viajar por el mundo, para acercarse a su familia. Decía para conocer el mundo terrenal, pero claro, allí es como acabó en Ibiza, en Pachá, en las drogas, en las raves, fue sin hogar en Venecia, estudiante en escuelas de Suiza y de Canadá, y ahora sin embargo ya ha hecho el camino así un poco de reencontrarse a sí mismo. Creo que es padre y es activista medioambiental y va dando, y dicen que escéptico, pero luego he visto que también daba algunas charlas sobre espiritualidad, no sé, pero vamos, el tipo es apasionante, desde luego ha vivido una experiencia muy única, ¿no? Sí, y que su visión de padre, ahora que es padre, no sé cómo le puede haber hecho variar, ¿no? Los recuerdos que él tiene o el impacto que tuvo en él toda esta vida. Efectivamente es activista medioambiental y creo que de hecho esta primera temporada con 4 capítulos, me ha parecido leer que se va a ampliar y que va a tocar un poco esta otra parte suya de vida de adulto y cómo le sirvieron las enseñanzas, porque sí habla con mucho cariño del que considera su maestro, ¿no? Su maestro budista. A mí tengo que reconocer que me llega un poco lejos, no consigo empatizar con un mundo como ese, y desde luego no empatizo nada con una familia que no le parece del todo mal que se lleven al niño, ¿no? Dicho lo cual, oye, pues no es cada uno que haga lo que quiera, y él no lo cuenta, no destila odio cuando lo cuenta, ni en las entrevistas ni tampoco en el documental, o sea que supongo que la herida que tiene no es tan profunda, al menos ahora, después de haberla trabajado. Osel, 4 capítulos en HBO, la historia del niño lama español que abandonó el templo de la India y lo cambió por las fiestas raves de Ibiza. Pues Ana Pastor, gracias por la recomendación como siempre. Gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer. Please no spoilers in
You don't want to make them upset, that they will get your ass home, so don't that's it, the rain does mean. If you do, you'll get time out, so don't make Monty mean. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Queridos amigos, en la sección de hoy de Spoiler, vamos a descubrir en el capítulo 3 de la serie Periférica que María.es María.es empezó escéptica y ahora podemos decir que se va a enganchar a la serie. Periférica. No prometía tanto. Oye, está muy bien, no es de los hermanos Wachowski, de las hermanas Wachowski. A ver, no es la mejor serie que he visto. Me pone muy nerviosa, ¿Es muy futurista? ¿Es sí, tan futurista que nunca te cuentan cuál es el futuro. Que sí. O sea, tan futurista que siguen dejando para el futuro capítulo cada vez más dudas. Dejes para mañana lo que vamos por partes. Hay una cosa, sí, que lo apuntaban aquí capítulo en el 3, chat. A ver. Capítulo 3 de la serie Periférica. Amigos, ya empiezan los spoilers. Algo pasó. ¿Dónde? Que todavía no nos han desvelado del todo, ¿no? Todo el rato es algo pasó. Sí, bueno, pero se ha hablado del jackpot, como decíais aquí, que decían que generó cosas terribles. Eso se explica en el capítulo 4, no te voy a hacer un spoiler del spoiler, pero yo ya he visto el capítulo 4 parte y entonces es cúmulo de movidas. La cosa, movidas algo gordas. Chungo pasó porque se habla de guerra, se habla de extinción de abejas, que bueno, esto también nos habla de, bueno, no sé, crisis climática, tal. También se intuye algo rollo pandemia. Yo, María.es, lo ha dicho Chus Fertras, lo ha dicho Iker Marso, yo acerté. Te dije que pasaría esto. Te dije María.es y tú no has creído nunca que esta serie te iba a gustar. Me bajo de la vida. La pena negra, como me cago en la pena negra. Porque se te olvidó. Fernando Berlín conduce el autobús de la modernidad y todas y todos vamos sentados en la parte de atrás del autobús. Sí, entonces, no has creído nunca. Entonces, es verdad, esta serie está bien. O sea, para el que no haya escuchado nunca, esta es una serie de spoilers. Esta es una sección de spoilers. O sea que si a ti no te gusta que te hagan spoiler, no la escuches. Estamos hablando de la serie Periferal, que nosotros le llamamos Periferia. Del capítulo 3. Y ya está. Y entonces propongo para aclararnos que cambiemos como en Juego de Tronos los personajes, los nombres. Sí, en vez de Flynn, o sea, la chica protagonista, por ejemplo, puede ser Florencia. No, sí, para que te acuerdes Flynn. Tú, no te jode, pero me voy a acordar yo de Florencia. Pues un nombre con F. ¿Flynn? Que es un nombre. Es que yo no me acuerdo. Bueno, estamos Flynn hablando de... A la serie le cuesta arrancar, es verdad que en el tercer capítulo ya empiezas a conectar un poquito más, ya empiezas a ver cosas, el primero y el segundo, joder, cuando le cambian el ojo, tía, eso también mola un huevo. Como que es una serie muy buena, para está mí no bien. lo es. Bueno, está bastante bien, te tiene que gustar un poco el género. Cuesta mucho verla porque... No cuesta verla nada, yo creo que cuesta lo que valga Amazon Prime. Mi crítica es que... Tú criticas porque criticas... Generan, o sea, no paran de plantear pistas... Pero que es que luego, o sea, no te las resuelven. María desmelenada, la niña del Kikex y ya está. Sí, Fernanda, los cascos porque es que si no... Bueno, la cosa es que estamos viendo una serie de una chica que prueba unas gafas de realidad virtual, pero que en realidad son algo más y eso lo va descubriendo a lo largo de los capítulos. En realidad descubre que lo que está es manejando un robot dentro de 70 años, pero algo ha pasado muy mal, porque aunque ella lo vive todo como si estuviera allí mismo, las ciudades están vacías, algo ha debido suceder ahí, que es la gran pregunta de este capítulo, del capítulo 3, que ¿por qué hay tan poca gente en el futuro? Y entonces la serie, a mí lo que me parece que está bien, Mary, es que la serie establece reflexiones morales sobre qué harías estando en el futuro sobre tus antepasados, porque te puede beneficiar o perjudicar. Pero también hay un rollo por la humanidad, ¿no? Bueno, sí, obviamente ha habido una guerra o una pandemia o cualquier mierda que se haya llevado por delante. No solo por sus descendientes, sino también como en ella está el futuro de la humanidad, ¿no? El preservar. Entonces, entiendo que ha pasado algo muy chungo. Eso me lo he perdido. ¿Eso han dicho? No, solo es una interpretación mía. Ah, bueno. ¿Vale?
O sea, porque ya no solamente está pensando, o sea, no sé, creo que al final toda esa intriga ya no es por salvar a su madre, sino que pero también... no te vayas tanto, vete a la filosofía de la serie, que es más genérica, porque esto es muy interesante lo que dicen. Lo dicen desde el capítulo 2. No es que viaje al futuro, es que viaja a un futuro alternativo posible, porque lo que ella haga en el pasado cambia ese futuro. Es decir, ella viaja a un escenario, pero si actúa de otra manera en el pasado, ese escenario no será igual. Claro, obviamente. Es que eso es una pasada de molón. Por eso te digo que da para muchos planteamientos, que da para fumarse muchos porros. Bueno, por lo que te decía, porque es que ella puede evitar la guerra, el llamado jackpot lo puede evitar y que entonces la humanidad no se vaya a la mierda. Vale. Pero el problema es que no tiene la suficiente información como todavía. El resto de espectadores. Porque estamos en el tercero. Porque no tal. Y claro, decíais, no, pero está muy bien lo de ir generando expectativas tal y mantener así el hype. El problema es que es difícil de mantener el hype si me metes mucha información, porque yo aquí tengo apuntadas un montón de cosas. Pero te están presentando a los personajes. Hemos visto, por ejemplo, que el mafioso del pueblo en el pasado, es decir, en el tiempo de la chica, el mafioso del pueblo... O sea, el tiempo actual, en realidad. Del tiempo actual es un mafioso de verdad, o sea, que encerró a una panda de moteros en un coche y los dejó quemarse al sol. Que eso es una pasada, esa escena. Delante de los ojos de su sobrino y le decía a su sobrino, echa un poco de agua para que se jodan, para que la vean en la ventanilla. Ese momento de la serie es brutal, que ahí descubres lo malo que llega a ser el villano del pueblo, que hasta ahora pensabas que era un pequeño traficante. No, es un villano que te cagas. Le intentan contratar desde el futuro para que mate a la chica. Y el hermano se va a negociar con él. Ese momento, el de la negociación es brutal, sí. Cuando disparan desde la distancia. ¿No te pareció? Que le dice, te voy a dar palo o zanahoria, y dice el tío, a mí dame palo. Y dice, ¡pumba! Y le revienta el vaso desde la distancia. Y lo que sí que me gustó, no sé, me llamó mucho la atención. A ver, están Wilf. Sí, Wilf. La misión de Wilf, sobre todo, es encontrar a su hermana, Wilfredo. Wilfredo, sí. Bueno, le llaman Wilfredo, pues se llama Wilf. Wilfredo. Bueno, entonces, este señor... Yo creo que le llaman Wilfredo. ¿Sí? Wilfred. Sí, porque bueno, claro, depende como de la era negro y eran bastante racistas los padres cuando lo adoptan, dicen, claro, este va a ser Wilfredo, que es sí. un poco como, como chico del servicio. Claro, pero hay detalles que también nos hablan de lo posible pandemia, de que algo pasó, porque son niños inmunizados. Les preguntan, o sea, cuando lo adoptan a estos críos, los padres adoptivos, que solo quieren adoptar a la chica, le dicen, ¿pero están inmunizados? Y le dicen, sí. Y les dicen, forman parte del programa de recuperación. Bueno, es que dices, sí, hostia. no, porque ¿no ves cuando les secuestran en la calle? ¿O eso es el cuarto? Vale, hablaremos de esto. Es que tú no deberías estar viendo más capítulos, porque es que entonces ya nos sueltas unos spoilers que no están autorizados. Están autorizados. Pero bueno, y el caso es que entonces algo ha pasado, una movida de pandemia o así. Espera, que acabo de hacer un meta spoiler. Es que vivían en la calle los niños. Pero eso ya lo veremos. Sí, eso lo dice. Bueno, luego se ve, pero se ve que les llevan, pero eso es otro asunto. Flipante pues eso, cuando Wilfred, entonces, al que te refieres, va a ver a su madre adoptiva, que es una millonaria, sí. Y que es una hija de Satanás, una hija de un Lucifer. Pero espera un momento, en lo de programas de recuperación algo pasó, pero es que además le dicen, y el Estado os puede subvencionar esta adopción. Algo debió pasar de extinción o alguna movida... Porque no había o el rollo del cuento de la criada de la gente se ha vuelto estéril. ¡Bum! Igual es lo del esperma que decían el otro día en El País. Pero te voy a decir una cosa, María Puntos. ¿Ves cómo le sacamos más jugo de lo que parece a esta serie? Es que María Galería le pasó igual, me empezó a decir, no, pero aquí esto es una lectura alucinante, porque no sé si es en este capítulo o en el siguiente, cuando el millonario habla de lo que le ha hecho a sus familiares anteriores. ¿Eso es el 3? Bueno, ya hablaremos de esto. Creo que no. Sí. Lo que sí que hemos visto es que al millonario malo, al pequeño, ¿cómo se llama? Al pequeño mafioso del pueblo, tiene también unas gafas 3D y se va de picos pardos allí a ver a prostitutas y gente de vida disoluta con sus gafas. ¿De eso te acuerdas? No. ¿No? Que sí, que es cuando le intentan contratar para que mate a la chica y a su familia. Se le acerca uno y le hace una oferta. Esto no es del capítulo 4, esto es del capítulo 3. No me acuerdo de eso. Hostia, igual me estoy adelantando. No, que sí, que él está de picos pardos. Es el principio del capítulo. Sí, porque esto lo vi yo la semana anterior también. Eso es en el 2. Espérate, que esto es una pasada, Mary. El señor millonario aparece en un momento con las gafas, sentado en su salón, con las gafas. Y está como en una especie de café y se le acerca una muchacha estupenda y tal, y entonces está ahí y les interrumpe un tipo.
y le dice, tengo un maletín y una oferta que hacerle, y ¿usted cómo se ha colado en mi grabación? Porque el tipo estaba en un mundo virtual, pero se le cuela a un tío y le hace una oferta por matar a estos, y le dice que le va a ingresar dinero en su cuenta corriente si lo hace. Que esto es lo que da lugar a que el otro vaya y le diga, no, ¿cuánto te han ofrecido? Que yo te pago 200.000 a la semana. ¿No te acuerdas? No. Bueno, pero lo que es divertido de eso es que luego el mafioso se lo cuenta a su mujer qué te ha pasado y dice, no, que estaba allí en el bar de 3D en el mundo virtual y dice, ¿y qué tal te las has pasado? Había muchachas estupendas y él le dice, bueno, pero no como tú y tal. Dice, no, tú disfrutas solo, que te lo pasas bien y tal. Algo así, tienen una conversación muy picarrona donde es que resulta que los dos se van de picos pardos al mundo virtual. ¿Eso serían cuernos? No, porque la mujer lo acepta. A lo mejor le parece que te cagas, dice, tú pásatelo bien, si estás ahí. Es enrollarte con alguien del futuro, qué movida. No, porque él no tiene esas gafas. Él tiene unas normales. Lo que pasa es que se monta unas sesiones ahí que de auto-sexting. Otra movida cuando pasemos al chimichimi, que putada enamorarte de alguien del futuro. Eso no otra. Lo hemos pensado. Bueno, total, que el malo se pega a fiestas con su mujer o sin ella en el mundo 3D. Y esto, porque dice, es más divertido cuando me acompañas, le dice. Entonces, ¿se ve que los dos se metían en el mundo virtual a darse el palote? ¿Y ellos también sienten? Entiendo que sí. No tanto, porque estas gafas son el modelo antiguo. Son a las que jugaban a ellos antes de que les llegase la oferta de la empresa colombiana. Entonces... Vale. Pero bueno, vale, vamos al lío, al chimichimi. Sí, espera. Resulta que nuestra prota, que se llama... ¿Cómo? ¿Linda? ¿Flinda? Florinda, resulta que Florinda se enrolla con el tipo del futuro con Wilfredo. Entonces tienen un beso. No es que se enrolla, a ver. Se dan un beso. Van allí y entonces él le descubre a ella que se pueden conectar, que tiene un nombre. Oh, espérate, que se quita un accesorio entre los pantalones. Claro. No. Cuando el millonario está ahí de picos pardos, ¿tiene un accesorio entre los pantalones o me estáis tomando el pelo? ¿Quién juega? Me estáis tomando el pelo, esto. ¿No te lo crees? No te lo crees ni tú. Me estáis diciendo en el chat que cuando llega ahí Claro, pero que a lo mejor tiene algo conectado con... ¿Por qué no entra la imagen de los dos? Que tiene una cosa conectada ahí en la cola colora. ¿Sabes? Te lo digo. Claro, porque era a lo mejor conectado con lo que esté sucediendo en la ficción. Claro, pero que se lo estaba pasando bien. Bueno, me hace mucha gracia. Se lo quita porque le han jodido el rollo, dice Katier. Tiene que poner el accesorio ese para cargar. Dice... Eso de que se te acabe el Satisfyer, la batería, es un poco... Dice Mamen, ni idea de qué habláis porque llego tarde. Bueno, total, que Florinda se enrolla con Wilfredo. Sí. Entonces, a ver, descubren... Se besan. Claro, él le descubre una cosa que es que pueden conectar sus almas, o sea, que pueden llegar a sentir sí, es verdad, que conectan sus periféricos. Imagínate follar con eso. Claro, es que eso va a ser el siguiente paso. Pero claro, es verdad que dice... notarás lo tuyo y lo de la otra persona a la vez, o sea, será como un... un orgasmo... compartido. Sí. ¿Tú no has visto Sense 8? Es una serie brutal, es una serie que pone el foco también en un grupo de personas, además con una profunda carga LGTBI, o sea, algunos son bisexuales, otros son homosexuales, otros son heterosexuales, pero que descubren que están conectados emocionalmente con otras personas en el mundo y que y que lo que ellos esto es del principio de la serie, lo que ellos viven lo viven igual. Entonces, claro, dice, cuando tú estás conectado con un hombre que es homosexual y tiene relaciones con otro hombre, aunque tú seas una mujer, estás percibiendo lo que percibirías siendo homosexual teniendo... Entonces, es brutal. La serie fue súper transgresora. De hecho, solo hicieron, creo, 1 o 2 temporadas porque luego provocó un auténtico escándalo porque hay mucha fiesta del orgullo, mucha cosa. Pero es una serie brutal. Entonces, sienten lo que siente la otra persona. Pues esto es un poco igual. Es que esto es lo mismo, es que esto puede ser la hostia. Y se besan entre ellos, además. Ya no es que sientas lo que el otro, es que sientes lo que la persona a la que estás besando. Ojo, que se besan cuando quieren escapar de la policía. Pero ya te has besado. Ya te has besado. Y de hecho ella lo recuerda en el capítulo. Ya sembra una semilla, ¿Y este va a ser el chimichimi, tú crees? Había una cosa del chimichimi que te he dicho, de esto hay que hablar. Se me ha pirado. ¿Esto era? No. Yo tenía apuntado esto. Pero otra el cosa, beso. El cierre del trato con el hermano, el tío Maxicosi, digo mafioso, el Maxicosi. Lo de las avispas. Ostras, vemos a la villana cómo mata a través de unas avispas clonadas a una de sus científicos por haber largado información. Y la mete en una y le inyecta o le da a beber feromonas y todas las avispas la persiguen y la matan ahí con picaduras. Eso también es un momentazo, tía. Dice, sí, lo que te decía. Que luego el gran chimichimi también puede ser que ella se enamore
de alguien que en realidad no existe en su mundo. De dentro de 70 años. De dentro de 70 años. Bueno, seguro que hay un proceso movida. Que puedas transferir tu mente al robot. Es que entonces no vale la serie. Si tu pasado es una mierda. No, tío, tiene que sufrir un poco. Perdona, ¿tú has visto Avatar, tía? Es más o menos... Mira, Cubano Cúbico dice, se tiró a la otra con el cuerpo del hermano. Claro, es que esto es del primer capítulo. Esto es lo que le decía yo antes a María.es, que este beso está bien, pero es un beso casto. Pero es que ella... llevaba el cuerpo del hermano y se enrolla con una tía. Y ella después se le ve en el capítulo que va recordando cómo besaba a la mujer. Había sentido, Hombre, claro. había sentido algo. Que bueno, puede marcar un antes y un después lo de que ella se pille del futuro, porque claro, tú puedes viajar del presente al futuro, pero no del futuro al presente, ¿no? No, sí. Puedes no viajar, pero meterte informáticamente en un montón de cosas. Sí, pero... Los cuerpos no puedes meterlos, pero te puedes meter en los ordenadores, es verdad. Pero dicen que se puede confundir con el amor, puede que al principio haya confusión. Sí, porque claro, porque dicen que se unen dos almas, ¿no? Bueno, la historia esta es que, claro, tú te unes con esa persona, pero en realidad que te estás enamorando de ti misma, porque tú estás... espérate, o sea, sois uno, pero espérate, que es verdad lo que dice Anuen, que ella ya estaba colada por el policía, que está prometido con otra chica. El policía que casi les pilla al hermano, que va a ver y le dice, oye, recuerda que soy tu colega, pero ellos tienen cadáveres en el jardín. ¿Te acuerdas ese policía que se presenta en la finca y que les entretiene el hermano? El policía del coche. El policía del coche. Ella estaba enamorada de él, es verdad. Esto igual se ve que no está mal. No está mal la serie, Mary. Da para muchas reflexiones. Te enamoras de alguien del futuro, pero le puedes ir a ver... La rumba. Es que esto de los avatares, vivir fuera del cuerpo, como me dijo una vez José Saramago, esto que se describía, que describe... Pero al final no me he enterado de nada. O sea, por ejemplo, cuando se le pone el ojo con un triángulo... No importa mucho. Yo le he dicho a María Galería que hay que renunciar a comprender todos los detalles. Hay que coger la serie con relajación porque si no es imposible. A mí me está ayudando, como veo el capítulo un poquito avanzado, siempre avanza un poquito más y la semana... A ver, me ha ayudado a leer cosas porque si no, esto es un... Sí, pero está bien. El poli se casa, por eso las figuras impresas en 3D. ¿Qué? Del principio del primer capítulo, que ella trabaja en una tienda de impresoras de 3D, hace la figurita de los novios... ¿Ves? Es que son demasiadas cosas... Son detalles que habéis pillado, Chusferta. Es que... Catier, lo estáis pillando todo. Bueno, lo ideal es que esta sección la estamos... Hay que ir conociendo además también, o sea, que también a mí se me desespera un poco, muchos términos que yo no... O sea, que todavía no los han explicado. Hablan de la gente de las cortes, de los poltergeist, de que Alita debe ser una clept. Bueno, yo qué sé. A mí lo mejor... ¿Y la maqueta del final? ¿Eso qué? ¿Cómo la maqueta del final? Vale, sí, eso tiene sentido en el cuarto episodio. Dice, lo mejor es la malísima, que la han traído de Years and Years. Es verdad, es una de las personajes de Years and Years. Y es la mala en esta serie. Eso está muy guay. O sea, que hay mucho para el chimichimi, ¿eh? O sea, si te pones unas gafas 3D y puedes viajar al futuro y te enamoras de alguien y conoces a la sociedad, conoces a tus descendientes, es un hipotético futuro, porque ya una vez lo has visto ya cambias el pasado. Entonces vas creando ramificaciones de vidas, de diferentes planos. Que ir dando más información porque es que si no me engancho de Pero verdad, que te peta la puta cabeza, Mary, con esta serie. Es una pasada. Tú no, piensa, tampoco. Piensa esto. Es como Regreso al futuro. En el momento en que ella está viendo el futuro, ya no va a existir ese futuro para ella. Va a existir otro. Y de hecho le anuncian que se muere. Pero eso ya lo puede evitar. Entonces se van creando ramificaciones entre el pasado y el futuro, porque va a crear un futuro paralelo. Bueno, pues es una pasada. En él, ¿no? Pues eso queda lugar para pensar. Cuando intervienes en un entorno natural que nunca nadie ha intervenido, pues ya no va a ser el mismo. Dice Mamen, a mí me entra curiosidad. Bueno, la serie es periferical, y cada semana 20 minutos llevamos ya aquí de charleta. Pero si la has visto, esto es un buen chimichimi. Si te apetece... ¿Quién se va a casar? ¿Quién se va a casar? El policía... William Gibson inventó la palabra ciberespacio sin explicarla casi. Dadle una oportunidad porque no está mal. Va ganando con el paso de los capítulos. De pronto empiezan a suceder cosas y te vas enganchando. Si no me pongas cara de... Es que a ver, que se vea tu cara. ¿Sabes cuál es el problema? La duración. Una hora cada capítulo es durete. Pues a mí me gusta. No, y dice Mamen, pero no era Sense 8. Sí, esa es otra serie de la que he hecho un spoiler. Sense 8 está guay, Mamen. Esa te va a gustar y me gustaría vuestra opinión.
porque esa está que te cagas. Cómo viven ahí las experiencias, cómo comparten ahí. No, son unos viciosos, además todo es vicio. Está muy bien esa serie. Sí. Porque claro, dice, si pudieras explorar con tu cuerpo, por ejemplo, eso, yo me acuerdo en el videojuego, esto lo voy a contar ahora, en el videojuego de Cyberpunk, tiene algunas cosas un poco ¿cómo se dice? Torreznos, ¿no? ¿Cómo se dice esta palabra? Tórrida. Un poco tórridas en el videojuego. Puedes tener relaciones sexuales en el videojuego Cyberpunk. Y entonces tú eliges cuando comienza el juego si quieres tener relaciones con hombres o con mujeres. Aunque seas un personaje hombre o mujer. Y yo probé. Yo dije, hombre heterosexual con mujeres y tal, pues unas imágenes y unas cosas muy oníricas, muy tal, y luego dije, vamos a probar cómo son con hombres. Y la verdad es que era la cosa muy tórrida, te lo juro que lo probé, sí, porque dije, joder, claro, ¿lo probarías o no lo probarías? Dice, estás ahí en el futuro, con un cuerpo que no es tuyo, con una tal, con un no sé qué, ¿por qué no? Las experiencias en la vida. Yo dije, pues vamos a ver de qué va esto, cómo está esta cosa, a ver cómo se lo pasaban. Mira, dice Anuel, sería un puntazo que Alita, la hermana de Wilf, sea descendiente de la prota. Dice Mamen, a mí eso es muy posible. Es muy posible que sea su hija, su propia hija. Pero ya lo iremos descubriendo. Bueno, o que Wilf sea su hijo. Y entonces ya no, sea porque como son hermanastros de calle. Tienen mucha calle juntos. Ya, pero podría ser el hijo de o su nieto. Y se está enrollando con su propia madre. Como le pasó a Daenerys, que se enrolló con su hermano. Bueno, o a Luke Skywalker, pero es otra película. Y dice, Feri, ¿qué te parecieron los camioneros rudos? Eso ya otro día os cuento mi experiencia gay en el cibermundo de Cyberpunk. La verdad es que es un juegazo, yo lo tengo en Stadia y ahora quitan Stadia que me cago en la leche. Solo se puede jugar hasta enero. Bueno, que nos vamos. A todos, disfrutad del fin de semana, pasadoslo bien. No te ven. Sed muy malos, comportaos mal y nos escuchamos el lunes aquí en la cafetera. Gracias, Mary. Gracias. Porque esto es la cafetera y si lo estás escuchando eres la resistencia. Oye, el próximo con cervezas, Sí, y no estás sola. La cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.